Bueno, si mostramos acá el mismo tema del ángulo de inclinación de la recta, ¿cierto? En el apunte en PDF, que es la guía de estudio, ahí vemos lo mismo que acabo de decir recién. El ángulo alfa que está con el eje X positivo y vuelve a aparecer acá, la tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y queda probada entonces que la pendiente M es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Vamos a ver que cuando la pendiente es positiva, bueno, el ángulo es agudo, ya lo explicamos recién, y cuando la pendiente es negativa y la recta es decreciente, el ángulo es obtuso. Esto lo podemos ver perfectamente también con la calculadora. Si yo, por ejemplo, le saco la tangente, ¿cierto?, a un ángulo agudo, por ejemplo, a 45 grados, voy a ver que me da 1. Sería una recta justo a 45 grados, tiene pendiente 1. Corro 1, subo 1, ¿cierto? Y ahí vemos que el ángulo es agudo, lo cual indica que la recta es creciente y la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación es la pendiente. O sea que cuando el ángulo es agudo, la pendiente M es positiva. Y si tomo un ejemplo, por ejemplo, de un ángulo de inclinación obtuso, como se ve acá en la recta en verde, por ejemplo, qué sé yo, 135, pongámosle, un ángulo mayor a 90, si voy a la calculadora y le saco la tangente a 135, me va a dar negativa. Y ahí tenemos que la tangente de ese ángulo obtuso es igual a menos 1, en este caso. O sea, en este caso tiene una pendiente negativa, corro 1 hacia la derecha, bajo 1, desde cualquier punto, ¿cierto? Desde la ordenada al origen o desde cualquier punto. Entonces, hay una relación estrecha y directa entre la pendiente y el ángulo. Si bien no son lo mismo, la pendiente que el ángulo, hay una relación estrecha. Conocida la pendiente, se puede conocer el ángulo de inclinación y viceversa. Y esto se puede ver perfectamente acá. Si estamos diciendo que la tangente del ángulo es la pendiente, si yo despejo de acá el ángulo alfa de inclinación de la recta, la tangente, ¿cómo pasa al segundo miembro? Como la función trigonométrica inversa arco-tangente. Así como el seno pasa como arco-seno y el coseno como arco-coseno, la tangente no está multiplicando y pasa dividiendo. Recuerden que esto no es un producto, tangente por alfa, es una función trigonométrica. Así como la raíz cuadrada pasa como cuadrado, que es lo contrario, o el cuadrado como raíz cuadrada, bueno, la tangente pasa como arco tangente de M. Por lo tanto, ahí está la relación estrecha que decíamos. El ángulo es el arco tangente de M. Por ejemplo, si decíamos recién, acá, la pendiente M es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Bueno, y si de acá despejo alfa, va a quedar el arco tangente de M es igual a alfa. Bueno, con la calculadora se hace shift tangente. Recuerden que la máquina anota tan a la menos 1, una anotación media desafortunada para las funciones inversas, pero que en matemáticas la hemos visto, que se anotan así las inversas. Entonces, acá yo tengo la pendiente M, ¿cierto? Si le saco el arco tangente a 2/3 y hago con la calculadora shift tangente 2/3, cierro paréntesis, si no abre paréntesis la máquina, abre en paréntesis, 2 dividido 3 o 2/3, va a dar 33,69. Este es el ángulo de inclinación que tiene esa primer recta que está en azul en el dibujo, ¿cierto? 33,69, que forma con el eje, bueno, con el eje X o con esta recta horizontal de acá es lo mismo. Así que simplemente sacando el arco tangente de la pendiente. Si vamos a la recta que está en rojo, lo mismo, arco tangente de menos 3/4, cierro paréntesis, calculadora, me da menos 36,9, medio parecido pero negativo, menos 36,9, la máquina lo da negativo. Negativo, no hay ningún problema, se acepta también. Yo si trazara una recta horizontal por acá como referencia, que es paralelo al eje X, o si no se mira directamente en el eje X, acá podemos ver ese ángulo de menos 36,89, aunque también se puede ver acá, o sea, es lo mismo. El ángulo negativo, a mí me gusta ponerlo obtuso, bueno, pero es lo mismo. Si le sumo 180 lo veo como ángulo obtuso y lo mido siempre en sentido antihorario, más 143. Para el lado de la tangente lo mismo, porque la tangente de más 143 o de menos 37, digamos, es la misma, así que no hay ningún problema con eso. Cuando a uno le dan el ángulo, si a uno le dan el ángulo y tiene que sacar la pendiente, tangente trigonométrica del ángulo y obtiene la pendiente que es la que va a usar en la fórmula, porque en la fórmula está la pendiente M, no está el ángulo alfa, ¿cierto?
Entonces, bueno, si me dan el ángulo alfa de datos alguna vez, yo le hago tangente derecho mal, no arco tangente, sino tangente al ángulo y me da la pendiente. Y el viceversa, lo que estamos viendo acá. Tengo la pendiente, le saco el arco tangente a la pendiente y me da el ángulo de inclinación. Bueno, acá está todo aclarado. Y lo último es los ceros, que también ya lo expliqué. Los ceros de la función lineal son los valores de x. Bueno, es lo mismo que está expresado en el apunte que recién expresé en el simulador. Yo tengo la función lineal, reemplazo la y por 0 y se forma la ecuación lineal, que tiene un solo resultado y se despeja la x. Primero el más 1 pasa restando, después el 2 pasa dividiendo y queda menos un medio, y siempre es posible, después de haber trazado la recta con los conceptos de ordenada al origen y dependiente, siempre es posible verificar que la recta realmente, digamos, corte al eje de abscisas en ese punto, en el cero de la función, como dijimos recién cuando lo expliqué en el simulador.